Bueno, parece que por fin vamos a arrancar con el partido. Ingresó Huracán. Estamos esperando a ver qué sucede. Esperemos que sí. Vamos a ver si estamos saliendo en vivo. Muchísimos problemas hoy desde los lugares para transmitir. Dale, seguí. ¿Desmoteaste? Muchísimos problemas lamentablemente para transmitir el día de hoy. Vamos a ver si estamos saliendo en vivo o no. Pedimos todas las disculpas del caso. Hoy, hacia la final, hay mucha cobertura de medios. Y bueno, nosotros tuvimos que ubicarnos donde podíamos. Y estamos acá. Así que les pedimos por favor que nos tengan paciencia, que nos acompañen. Tenemos toda la buena intención de transmitir el partido. Y ya verdad que todo este tramiterío ya me cansó un poco, estoy bastante agotado ya. Pero vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasó ahora? Rápido, ¿qué pasó? Arrancó el partido, movió Guaraní. Por fin empezó este partido, Dios mío, no empezaba nunca. Se viene Guaraní al ataque por la izquierda. Esperemos que no haya quilombo. La verdad que
Ya hoy fue todo un caos poder venir y poder estar aquí para transmitir. Nos costó horrores ubicarnos, conseguir un lugar. Pero bueno, aquí estamos poniéndole pecho a toda la situación, así que esperemos estar a la altura de todos ustedes que nos siguen, que nos apoyan, que nos alientan en todo momento. Así que muchísimas gracias. Y les pedimos disculpas, la verdad les pedimos disculpas. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para estar aquí. La verdad que veníamos trabajando bastante tranquilos anteriormente porque no había mucha cobertura de medios. Y hoy, bueno, nos encontramos con mucha gente y a veces el hecho de que haya mucha gente y pocos lugares lleva a que termine transmitiendo justamente desde lugares donde son más incómodos y a la vez no solamente eso, sino que estamos ubicados ahora donde podemos. Somos un medio totalmente independiente, freelancers, no tenemos apoyos económicos de absolutamente nadie, ni contactos políticos, nada. Simplemente somos amantes del fútbol y nos gusta transmitir el fútbol local, mostrar lo nuestro y por eso estamos trabajando así en vivo y bueno. Nos debemos solamente a todos ustedes que nos siguen y son la fuente y el motor que hace de que nosotros estemos hoy aquí presentes. Si no, estaríamos mirando también el partido en otro lugar. Así que muchísimas gracias a todos. Y vamos a arrancar ya con el partido. Tiro de esquina, arriba se queda con el balón. Manden sus mensajes que aquí le vamos a leer como siempre estamos leyendo, así que acá nomás, dame la línea para acá. Está re inclinado eso, Alan. Ahí. Hay algo que está mal. ¿Está correcto un poquito? Así tiene que tener, ¿verdad? Fíjate si te puedo ubicar en el escalón de abajo ahí. Ahí. Ahí tenés, yo te voy a bajar el trípode allá abajo y vos te vas a sentar ahí, escuchate.
Ahí tenele. ¿Te animás ahí? Ahí. Ahí vas a estar cómodo. Por fin estoy más cansado. Yo parece que jugué todo el partido hoy. Con todos los movimientos que tuve que hacer de un lugar a otro. Finalmente conseguimos un lugar, gracias a Dios. Ahora estamos más tranqui acá. ¡Atención, golazo! ¡Puede venir gol! Pega en el palo nuevamente. Otro tiro en el palo. Le queda Baez. Travesaño. Guaraní se comen 3 oportunidades, 3 goles. Totalmente desconcentrado el equipo de Huracán. Parece que le afectó muchísimo los incidentes al comienzo del partido. No mueva esto. Una mano. Bueno, decíamos entonces, con todo este trámite ya me cansé, ya tengo ganas de irme a mi casa, ya miraba por televisión el partido de Boca, me cansé, loco, la verdad que el único motor que me mueve son ustedes, la gente que me sigue, así que les agradecemos infinitamente por estar con nosotros. Nos costó horrores ubicarnos hoy, muchos medios de prensa. Vuelvo a repetir, nosotros somos totalmente independientes, no tenemos contactos políticos, no tenemos nada que tenga que ver con financiación estatal, provincial, nada, somos totalmente independientes. Nos financiamos con nuestros propios recursos, trabajamos de otra cosa y los fines de semana estamos transmitiendo fútbol local, regional. Somos comunicadores de las cosas que surgen en nuestra región. Estuvimos trabajando tranquilamente todo el torneo. Prácticamente éramos uno de los pocos medios que transmitía así el partido en directo por el canal de YouTube. Pero después, en estos últimos días, antes de este partido, se empezó a aglutinar mucha gente para transmitir los partidos. Y bueno, cuando las cosas son así, ¿no es cierto? Cuando vos recién estás arrancando a pulmón, con fuerza, de voluntad propia, y no es tan sencillo. Pero bueno, acá le estamos poniendo el pecho a la bala y agradeciéndoles a todos ustedes que nos están viendo. Seguramente se van enganchando de a poco en la transmisión. ¿Qué decís, Alan? ¿Ya vamos juntando gente o no? Esperemos que se sume más gente, claro que sí. Les decía a ustedes, los que están del otro lado en la pantalla, son el motor, son nuestro corazón que bombea sangre para que estemos acá. Y lo vamos a seguir haciendo por ustedes, así que gracias a todos los que nos siguen, gracias a todos los que nos apoyan. Vamos a seguir acá. Se viene el equipo de Huracán con un centro. Yo estoy tratando de tomar aire y acomodarme un poquito porque la verdad que hoy la padecimos bastante de todos lados hasta que nos ubicamos, ¿no es cierto, Alan? ¿Qué opinás vos? ¿Nos costó ubicarnos acá, no es cierto? Sí, nos costó mucho y estuvimos muchos minutos intentando acomodar. Les recordamos que también hubo incidentes antes de empezar el partido entre los propios hinchas de Huracán. Atención que se viene Guaraní con Ana Mirón, lo marca muy bien. Sale jugando.
Sals, Rodrigo. Falta, ahí se fue, tiro libre para Guaraní, por el lado derecho, Lucas Vera, lateral ahora para Máximo Duto, botaba, no, la tiene Benítez, Benítez se mete, va a meter el centro, amaga hacia adentro, mete el centro atrás, la despeja, muy bien aquí del Valle, nuevamente intentaba el centro, nuevamente Benítez, la pelota se va por línea de fondo, y saque de arco para el equipo del Lobito, de Roca Mora, que arrancó bastante desconcentrado en comparación con el partido de ida, que entró con todo y acá se había ya metido 2 goles de entrada nomás el partido anterior, pero ahora vimos que entró totalmente como desconcentrado del juego. Tal vez tenga algo que ver lo que sucedió al comienzo, que hubieron incidentes con sus hinchas y tuvo que intervenir la policía, fuerza de gendarmería, infantería, y así para dispersar todo. Se viene Huracán por la derecha, atención, que puede venir centro, la pelota le queda a Matías Cantero, Cantero se ubica muy bien allí, ahí. Te puedes sentar ahí, Alan, sentate por favor, sentate, filmá bien, dale, ahí estamos, muy bien. Verificamos, le pedimos que nos avisen si tenemos señal o no, estamos bien en vivo o no. Me dicen que sí, así que bueno, ya a poquito se va sumando más gente. Enviar tu saludo, tu mensaje, contarnos qué estás haciendo, desde dónde nos ves, desde dónde nos escribís. Pero la puta madre, ¿qué pasó? Contanos de dónde nos ves, qué estás haciendo, si estás sentado en el sillón del living de tu casa o en un sillón afuera de tu casa con el celular conectado a YouTube, mirando a nosotros, mirando a otros medios de transmisión. Quiero aprovechar y saludar nuevamente a un gran amigo, como le dije a los comienzos del encuentro hoy, nuestro programa, Claudio Valla, de la ciudad de Alcorta, provincia de Santa Fe. Una persona que conocí a través de las redes, que está apoyando muchísimo nuestro proyecto de El Líder TV. Gracias a vos, Claudio, nosotros estamos siendo vistos en diferentes partes del mundo, ya que nos diste un apoyo enorme en nuestro canal de televisión online, El Líder TV, que tenemos también alojado en radiolider.com.ar, que es nuestro medio digital. Pero de a poquito vamos incorporando más cosas. En El Líder TV tenemos videoclips 24 horas, películas. Muy pronto vamos a tener programas en vivo también con noticias locales, regionales. Y mientras tanto estamos con Futboleros, que es nuestro programa. Antes habíamos comenzado en 2015 con un programa radial. Atención que puede venir aquí el gol de Báez. Sombrerito de Chamorro Gómez. Falta, cobra el juez. En ataque, tiro libre para Huracán. Muy bien, que casi fue gol eso, ¿no? ¿Qué opinás? Sí, exactamente. Bueno, estamos en vivo. ¿Se va sumando gente al directo o no? Bueno, muchas gracias a todos los que se están sumando, los que están escribiendo, los que están apoyando a nuestra iniciativa Futboleros. Les estaba comentando que nuestro programa empezó en radio en el año 2015, cuando teníamos un programa de 2 horas los fines de semana, pero no estábamos en la cancha, informábamos nada más sobre el fútbol. Después empezamos con resúmenes de goles, fútbol uruguayo, paraguayo, argentino, con los goles a través del canal de YouTube. Jorge Fernández, que les habla, periodista digital y deportivo, futbolero mejor dicho, porque deportivo es muy amplio, los deportes son muchos y yo prácticamente me dedico solo a informar sobre fútbol. Hacemos periodismo netamente informativo. No nos metemos en el quilombo, en el chisme, en el conventillo. No es nuestro estilo. Nosotros informamos, hablamos del juego, del jugador que juega bien, juega mal. No nos metemos en otras cosas. Y así empezamos después el año anterior. Tiro libre para Huracán. La despeja muy bien Vallejos. Sale conducto. Le pega al arco. Muy lejos. Sin problemas. A la avenida la enviaron.
Te estaba contando entonces que empezamos con periodismo informativo. Saludamos a nuestro gran amigo Luis Horacio Rojas, que está del otro lado de la tribuna. Nos estaba informando, recién nos estaba notificando que teníamos alguna dificultad. Gracias a vos, Luis, por ayudarnos con ese tema, porque la verdad que acá nosotros lo marcaba todo bien, pero estábamos teniendo, había sido, no estábamos saliendo cosas, no sé qué, bueno, cosas que pasan, dijo. Bueno, seguía entonces con el comentario. Le estaba contando un poquito Claudio Valla de la ciudad de Costa Santa Fe, nos está apoyando muchísimo con nuestro proyecto Líder TV. Y gracias a él nuestro canal está siendo visto por muchísima gente en diferentes partes del mundo, ya que gracias a su gestión y trabajo, hoy estamos en vivo en otras plataformas digitales donde pueden ver nuestro canal. Allí también subimos resúmenes, goles de estos partidos que los estás viendo en vivo aquí por nuestro canal Futboleros 439, Futboleros 439, nuestro canal de YouTube. Y trabajamos aquí con Alan, con Dayana, así que bueno, quiero aprovechar para saludar a Dayana, que hoy es el cumpleaños de ella, así que primer cumpleaños que vive en una final. Estaba en el campo de juego toda la hora ahí informándonos sobre los diferentes problemas que hubo al comienzo. El partido empezó muy tarde, era para las 3:30, empezó muy tarde, demorado por incidentes, como les decía, y bueno, gracias a todos los amantes del fútbol que se conectan día a día con nosotros, nos apoyan cada vez más. Vamos a tomar tereré nosotros. Dayana, ¿podés llevar el tereré, por favor? O bueno, pasame, me lo cebo yo, pero no puedo cebar y relatar. ¿Vos qué opinás? ¿La querés tomar tereré, Alan? ¿Eh? Sí. Bueno, buenísimo. Entonces estamos tomando un tereré de jugo de naranjas mientras estamos acá transmitiendo el partido. Un clásico tereré de agua saborizada de naranja. En realidad no voy a decir la marca porque van a decir que hago publicidad. Y no tenemos publicidad, así que si querés apoyarnos, querés publicitar tu negocio, tu kiosco, tu carnicería, despensa, emprendimiento, lo que fuera, envíanos un mensaje de texto y te publicitamos acá a un precio, pero pavada, te cobramos y te nombramos en nuestra transmisión. Bueno, seguimos en vivo. Por fin estamos ubicados en un lugar, gracias a Dios. Dios mío. Bueno. Ahí se viene el equipo de Guaraní por la izquierda. Ahora se viene Huracán por la derecha, atacando hacia el arco que da espaldas al anfiteatro Manuel Antonio Ramírez. Pavón, Ismael, el número 8, Huracán, habilidoso, rápido. Se viene el equipo Huracán lateral por la derecha. Atención que Huracán tiene muy buenos definidores. Cualquier jugada se puede sorprender. Hay que estar muy atentos, no hay que dormirse. Cualquier cosa puede pasar aquí en este partido. Sobre todo en finales como estas. Tenemos jugados 18 minutos ya de este primer tiempo. Son las 5 de la tarde y van 18 minutos. Es decir, empezó a las 5 menos cuarto, más de una hora de atraso en este partido. Qué lamentable lo que pasó al comienzo. Bueno, nosotros todavía no estábamos en vivo, pero se armó una hermosa garroteada, como decimos en el barrio, en la tribuna que da atrás del arco, entre hinchas de Huracán. Vimos que estaban peleando por una bandera, no sé qué. Después empezaron a volar trompadas, piñas, patadas. Se metieron uno, se metieron otro. Empezaron a pegar contra el portón de entrada de atrás del arco. Parecía que se quería meter el resto de la gente. Y pidieron la seguridad. Se intervino la policía. Llamaron a más personas. Vino la infantería. Rodeó el estadio. Y a un cierto grupo de personas, hinchas de Huracán, nos metieron adentro de la cancha para protegerlo justamente de lo que estaba sucediendo. Más detalles no conozco, simplemente relato lo que vimos.
no tenemos gente afuera del estadio como para poder informar qué fue lo que pasó afuera. Desde acá, de lo que vimos nosotros fue eso. Y de donde estamos ubicados pudimos ver la infantería de la calle del lado de atrás, de donde nosotros estamos en la tribuna que estamos transmitiendo. Eso fue todo lo que vimos. Ahora, después tuvieron mucho tiempo hasta que se acomodaron. Después entró la hinchada del equipo local y volaron unos petardos que explotaron ahí cerca de un jugador que estaba entrenando justamente, movimientos precompetitivos. Y de ese petardo allí, bueno, se informó también que se iba a charlar mientras tanto con los jugadores de Huracán y los de Guaraní para jugar el partido. Se habló, se comentó que podría suspenderse. Bueno, después dijeron no, vamos a jugar. Si hay algún problema de pirotecnia, se suspende. Y bueno, se reforzó la seguridad adentro y afuera de la cancha. Y finalmente el partido está saliendo, gracias a Dios. Pero donde haya algún problema de pirotecnia, se suspende. Es lo que arbitró el juez. Bueno, mientras tanto seguimos acá 21 minutos con este resultado. Guaraní es campeón. El primer partido ganó 2-0, así que con este resultado estaría saliendo campeón el equipo de Guaraní. Atención que viene Guaraní al ataque, saca, despeja Ríos, envía la pelota arriba, aquí la tiene Manuel Báez que toca hacia la izquierda para Machado que ya comienza a proyectarse. El arquero Ríos hoy está jugando más de líbero que de arquero. Córner para Guaraní, le va a pegar Denis Benítez, la pierde. Se viene el equipo de Huracán por el medio. Atención que viene al ataque, si la hace bien por venir el primero de la tarde. Muy buena, le va a pegar al arco. No puede, ya que se lo intercepta rápidamente Lucas Noguera. Muy buena jugada. Se mandó el jugador número 7, Hugo Tavares de Guaraní, apilando varios, uno tras otro. Casi podía haber venido el primer gol. Hay un cambio repentino en Huracán, seguramente por lesión. Va a ingresar el número 14, Ríos. En reemplazo de, ya le digo quién sale. Entró Ríos y se fue con el número 4, Mirko Ríos. Ríos por Ríos. Se viene Guaraní al ataque. La toca, mueve la pelota, muy bien para Dusto. Dusto que abre para Machado. Mauro Gómez ayudando. Noguera. Vallejo. Lucas Vera.
Pelotazo largo para Santiago Benítez que se abre por la derecha. Atención que puede venir el centro. Mete centro y Gómez. Sale Ríos. Se queda con el balón el arquero de Huracán. Pelotazo largo para Matías Cantero. Sin peligros ambos equipos. Sale jugando Guaraní con Lucas Vera. Intercepta muy bien Huracán. Gómez. Vallejo saca la pelota lateral por la izquierda para el ataque de Huracán, que empieza a concentrarse en el partido del Valle. Para Somariva. Tavares. Atención. Dios santo. Tavares le pegó con alma y vida. La pelota se fue por arriba del travesaño, pegó contra el alambrado. Saque de arco para la franja. Llevamos 26 minutos jugados de este encuentro. Tenemos mensajitos para leer. Jonathan Figueroa dice beca y nada más. Qué grande, Jonathan. Gracias, querido, por estar aquí presente. Un abrazo grande. Sergio Sotelo, aguante, futbolero de la franja. Gracias, Sergio, querido. Siempre presente allí. Gracias, querido, por escribirnos, por estar aquí alentándonos, por estar con nosotros en vivo y en directo. Aquí en el estadio de la franja, Guaraní Antonio Franco. Un clásico, si los hay, el de Guaraní Huracán. La verdad que hacía mucho tiempo no se veía una fiesta así como hoy. Lamentamos muchísimo los incidentes, nomás siempre hay algo que sucede lamentablemente. Pero bueno, el partido se está jugando, la gente está mirando en la cancha, otra gente a través de YouTube, los canales alternativos. Gracias a todos, gracias por los que están allí presentes apoyándonos siempre en nuestras transmisiones. Tiro libre para Guaraní que lo va a ejecutar Manuel Báez. Entre Manuel Báez y Lucas Vera está el tiro libre. Manuel Báez, pero Ríos se toma todo su tiempo para anotar, para atarse los cordones. Todo su tiempo, ahora se va a poner los guantecitos. Mientras tanto tenemos 28 minutos de primer tiempo. Partido que debió haber empezado a las 15:30, miren, son las 5:10 de la tarde. Y recién van 30 minutos, la gente se está poniendo nerviosa ya con Ríos. Se ató los cordones, ahora se pone los guantes, se acomoda, dale, peinate también ahora, dale. Viene el tiro libre, le va a pegar Emanuel Báez. Vera pasa largo, Báez, jugada preparada. Ahora Almirón salió mal. Se viene Huracán al ataque. Otra vez Benítez con la pelota para Almirón. Mete el centro, Almirón, atención que viene por el otro lado, cabecea, Gómez, la pelota queda bollando entre los defensores y finalmente se queda con la pelota Ríos. Está bueno el partido, ¿eh? ¿Te gusta el partido o no?
Sí, me está gustando mucho el partido, pero lo único malo de este partido es que al comienzo se agarró un quilombo. Gracias, Alan. ¿Qué pasó ahí? Bueno, seguimos acá en vivo. Gran final del torneo Apertura 2025, Liga Posadeña de Fútbol. Partido de vuelta. Les recordamos que Guaraní en el primer partido ganó por 2-0 y hoy está empatando 0-0 ahora en estos momentos. Con este resultado, Guaraní es campeón. Saludamos muy especialmente a Jonathan Figueredo, que está mirando el partido. Aguante el Deca y nada más, dijo claro. Gracias, Jonathan. Pronto vamos a estar también por el Estadio del Decano transmitiendo el partido Dios mediante entre La Cantera y Atlético Posadas, octavo de final del Provincial. El Decano de Posadas, Atlético Posadas, clasificado a los octavos final. Gracias al triunfo de Guaraní el pasado domingo que tuvimos con ustedes, recuerdan que le ganó Olimpia. Bueno, en ese partido lo benefició a Atlético, que ganamos por un gol. Ganó en el soberbio y salió mejor tercero. Así que ambos están clasificados a los octavos, Guaraní y el Deca. Guaraní juega contra River Plate de Santa Rita y el Decano juega contra La Cantera. Son partidos ida y vuelta por los octavos finales Provincial. Bueno, acá vemos una falta a Santiago Benítez por la derecha. Tiro libre para el equipo de Guaraní. ¿Querés decir algo, Alan? A la gente, saludar a la gente, agradecer a la gente que está. Saludos para toda la gente que se va conectando y gracias por el apoyo que se está dando en esta transmisión. Muy bien, Dayana. Dayana, habla, saludar a la gente. Hoy es el cumpleaños de Dayana, así que si le quieren saludar, feliz cumpleaños, Dayana. Gracias, gracias. Dayana, cumpleaños. Me dijo que hoy es el mejor regalo de cumpleaños estar en la final en la cancha, así que bueno, buenísimo. Tiro libre para el Baez, Ríos. Se queda con el balón y ataca ahora Huracán con un pelotazo largo. La cabecea Máximo Guto hacia atrás. Joaquín Machado que engancha con la derecha. Sale jugando de top. Es un tackle de rugby. Un tackle de rugby le hizo el compañero jugador Pavón. ¿Este Pavón tiene algo que ver con el que jugaba en Boca? Ni idea, ni idea. Bueno, aquí viene Lucas Vera. Pelotazo largo, Lucas Vera. La saca muy bien Pavón. Media vuelta. La envía a la tribuna lateral. Saludamos a todos los que nos apoyan en nuestras transmisiones. Saludamos también a Manuel Charrúa Sanguinetti, seguramente está prendida la transmisión. Hincha de River Plate de Santa Rita. Sigue la campaña junto a Pablo Rambo y FM Estudio con la campaña de River Plate de Santa Rita. Alejandro de Bollo de FM Radioactiva, creo que es, de Corrientes, y el equipo va a rodar transmisiones. Tenemos saludos. Sergio Sotelo comenta un feliz cumpleaños para Dayana y muchos besos y aguante la franja. Muchísimas gracias, Sergio Sotelo, querido. Siempre presente, televidente fiel, gracias por estar allí presente. A vos y a todos los que nos siguen. Sigan escribiendo, que nosotros acá, además del partido de fútbol, leemos todos los mensajes de todos los televidentes que se conectan y miran los partidos.
Aquí se viene Guaraní hacia atrás, Vera. Almirón que la pierde para Baez. La pierden en el medio. Con Del Valle. Allí la tiene Márquez. Del Valle. Hacia atrás para Novera. Denis Benítez. Ahora. Manda el pelotazo largo. Novera. Cabecea Ríos. Ríos está canchereando. Está jugando el libero. No sé si será el esquema de juego de Huracán, pero sale a cortar todo como si fuera el último hombre. Atención, se viene Tavares por la izquierda. Se mete Tavares, atención. Pasa atrás. Muy bien, Lucas Novera. Se salva Guaraní, Guarda que se acerca. Soma arriba. Del Valle, Soma arriba. Zurdazo. Y le pegó en mis mejores tiempos. La pelota se fue por arriba del travesaño. Se encendió la hinchada del globito con la jugada que se mandaron ahí. ¿Qué pasó ahora? ¿Otro corte? Bueno, seguimos entonces en vivo y en directo del estadio Clemente Argentina Fernández de Olivera. Llevamos 3 minutos jugados del primer tiempo. El equipo de Guaraní y Huracán están empatando 0-0. Se viene Benítez, buena peinada, miró para Benítez. Al piso, intenta cortar Márquez. La pelota rebota por Guaraní, saque de arco, lo va a ejecutar Ríos. Sale jugando Márquez por la derecha. Presiona Emanuel Báez, la pelota lateral para el Huracán, el lado derecho. Se viene Huracán por la derecha. Pase para Gómez. Rodrigo Gómez que mete el centro. La gana allí. Denis Benítez ayudando el libro. Tocando atrás. Bueno, sigue atacando al equipo de Huracán. Ahora hay lateral. Bueno, seguimos aquí en el estadio. Como que se durmió el partido ahora. Tenemos mensaje que ganan. A ver, a ver, mensajito. Se escucha mal el partido. ¿Se escucha mal ahora? Puede ser, pero un poquito para el tema de la carga. Ya lo vamos a solucionar, gracias Sergio. Sergio ya está de asistente ya directamente, así que gracias Sergio por ayudarnos allí. Vamos a chequear, a ver qué está pasando. Como les decía, no pasó de todo, pero bueno, estamos vivos. Del pecho. Hola, hola, ¿qué tal? Ahí pelota. Hacia adelante. Aquí viene Guaraní. Nuevamente saliendo, jugando la pelota.
Para Benítez, mete el centro, Ríos tiene la pelota. Bueno, ahora fíjate, Alan, a ver si tenemos buen sonido ahora. El sonido. Va a venir a cobrar el tiro libre. Problemas que surgen. Parece que se cuelga un poco la señal, pero bueno, seguimos. Allí tiene la pelota Máximo Duto. Machado que no pierde. Lateral para el equipo de Huracán por el... Banda izquierda para el equipo de Guaraní. Se viene Guaraní al ataque. Nuevamente para el equipo de la franja que ataca por el lado. Bueno, vemos acá que se viene el equipo lateral. Otra vez la pelota lateral nuevamente para Huracán por el lado derecho. Lucas Vera toca hacia atrás para Vallejos. Vallejos abre la cancha rápidamente, intercepta con la pelota ya Matías Cantero. Centro, va a tirar por la izquierda. Tavares, saque lateral. Van a una que puede tener primer tiempo, nos ubicamos en otro lugar que esté mejor, donde podamos tener mejor sonido. Por el momento estamos acá porque viene el tiro al medio, atención, le queda la pelota, ahí va a pegar Vergara, no puede Vergara, Mauro Gómez hacia la pina para la corrida, Santiago Benítez que se viene, mete el centro, atención, la para, va, no puede, ahora estamos, primer tiempo. Gana en el global Guaraní, ya es campeón por el momento. A menos que gana pues, y force los penales. Tiro libre, saque de arco, atención Mauro Gómez. Toca para Santiago Benítez. Falta muy fuerte, son arriba sobre Benítez. Amonestación para. Se lo llevó puesto prácticamente a Santiago Benítez. Y con eso se ganó la raqueta amarilla. Piden atención para Santiago Benítez. Fue bastante dura la. Mientras tanto, otro tiempo más de espera. Desde el estadio con este partido. 47 minutos. Está complicada la tarde de hoy. Pero bueno, acá estamos siguiendo la transmisión del... Se viene Lucas Vera y Emanuel Báez, van a tirar toca para Emanuel Báez, final del primer tiempo. Guaraní 0, Huracán 0. Ha finalizado el primer tiempo de este partido
Esperemos mejorar algunas cosillas para el segundo mensaje. Lamentablemente uno no la busca, son Espera, espera. Mira, acá se suele más rápido. Pero parece que anda bien, pero no sé si
la prueba de sonido si se escucha. Estamos vivos en el estadio de Guaraní Antonio Franco, en el entretiempo del partido. La verdad que es un partido bastante... Se notó mucha desconcentración en los dos equipos, sobre todo en Huracán, que aparentemente por los incidentes no quería salir a jugar, es lo que habíamos escuchado. Finalmente salieron a jugar el partido y habían acordado que ante eventos de pirotecnia se iba a suspender. Incluso
la voz del estadio mismo lo advirtió que no iba a salir el partido, se iba a suspender inmediatamente ocurrieran actos de pirotecnia. Resulta que en el entretiempo, antes de comenzar el partido, había explotado un petardo fuerte cerca que estaba haciendo movimientos precompetitivos. Y además con los incidentes se tuvo que reforzar la seguridad y así surgieron esos inconvenientes que lamentaban el comienzo del partido. ¿Qué pasó? Va a comenzar el segundo tiempo. ¿Dónde están las alineaciones? Allá al costado con las cosas. Va a sacar el equipo Río, mete pelotazo largo para la subida de Huracán. Saludamos a Judith. Hola, re bien, gracias a todos. Te seguiré hasta el final, vamos futboleros. Gracias, querido Armando Sebastián Pereira. Miguel Ángel Sotelo, dice la franja lo más grande.
de Misiones. Gracias por estar allí presentes. Seguimos en vivo aquí del Estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira con este partido entre Guaraní y Huracán, que están 0-0. Controlamos, por favor, el monitoreo. Si estamos saliendo en vivo, si estás viendo el partido o no, decinos. Si se escucha bien, se escucha mal, se ve bien, se ve mal, decinos. Así nos ayudas a nosotros a seguir mejorando esta transmisión, que la verdad que hoy fue un día caótico. Desde que llegamos hasta que estamos acá en vivo. La verdad que está complicada la tarde de hoy para la transmisión, así que seguimos nomás. Le metemos ficha, como se dice. Saque de arco para Guaraní, Antonio Franco. Estamos en vivo y en directo desde el estadio Guaraní, Antonio Franco. Gracias a todos los que se están sumando a esta transmisión. Con todos ustedes pedimos disculpas por todos los inconvenientes que tuvimos, la verdad. Tremendo todos los problemas que tuvimos en el día de hoy para transmitir este partido desde la ubicación, desde el internet, desde la red, de todo. Pero estamos acá. Seguimos poniéndole el pecho a la bala, como se dice. Vemos acá saque lateral. Se viene Huracán, presiona Guaraní. Pelotazo largo de Vergara. La pelota le queda a Santiago Benítez, que se va por derecha. Muy buena jugada la hizo Guaraní y Huracán. El equipo de Guaraní se está consagrando campeón de la Liga Posadeña con este resultado, ya que el primer ganó 2-0 con goles de Lucas Vera y de Santiago Benítez. Pelota, muy bien, sale jugando Lucas Márquez. Emanuel Báez que roba. Se viene Mauro Gómez. Offside, cobra el juez de línea. Offside de Mauro Gómez. Siga rápidamente el equipo de Huracán. Se viene del Valle. Seguimos. Lateral. Todo tipo de inconvenientes. Machado que intenta sacarla de Manuel Báez. La saca Ríos de cabeza. Lateral por la izquierda. Para que se viene al ataque con Joaquín Machado. Machado, Alan Amirón que intenta peinarla. Pasarla al jugador. La pelota se va por línea lateral. Lateral que lo va a hacer Ríos. Hacia atrás para Márquez. Tira hacia arriba. Cabecea Noguera. Despeja muy bien Vallejos. Duto que va. Se viene Huracán por el lado derecho con Pavón. Lateral para Guaraní. Joaquín Manuel Báez.
número 10 de Huracán, que intenta salir jugando. Vallejos, que mete el pelotazo largo. Y aquí la tiene, la despeja. Muy bien, Rodrigo Salas. Se viene Guaraní al ataque, tiro de esquina por el lado derecho. Tiro de esquina, sale Ríos, se queda con el balón. 9 minutos llevamos de este segundo. ¡Atención que puede venir el gol de Huracán! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de Huracán! El globito. A los 9 minutos de este segundo tiempo. Dice que le gana a Guaraní por 1-0. Golazo de Huracán. Y ahora descuentan el global. Están 2-1. Se pone lindo este partido, ya que un gol más y forzaría los penales para definir quién sería el campeón de esta liga posadeña de fútbol. Se viene Guaraní, la réplica para Manuel Báez, pide Nosay. Intenta el sombrerito, la pelota se va por arriba del travesaño. Está ganando Huracán y se viene al ataque con todo. Saca Ríos, pelotazo largo. Duto que la baja. Mauro Gómez para Almirón. Sale a cortar Ríos. Le queda la pelota a Benítez. Mete el centro. Manos bien ahí. Se salva Huracán. Viene nuevamente al ataque el equipo rojo del globito. Se puso picante el partido, ya que Huracán está a tiro de empate en el global. Y este partido está ganando el globito de Rocamora por 1-0. Golazo del número 9, Rodrigo Gómez, quien hizo el gol para el equipo del globito a tiro de empate en el global. Mientras preparan dos cambios en el equipo de Guaraní. Santiago Duarte y tiro de esquina. Pueden decir cómo están viendo el partido. Seguimos en vivo. Se viene el globito de Rocamora buscando el empate en el global. Ese empate que le dé la posibilidad de ir a los penales. Atención que viene Huracán. Mano izquierda. Muy bien. Se viene número 9. Gómez. Agustín Villalba por izquierda. Se viene el tanque de Guaraní. La va a perder porque la marca muy bien. Pavón. Agustín Villalba que la gana. Mete el centro. Despeja al equipo de acá. Se viene Duto. Duto que toca para Machado.
Machado lo anticipa muy bien. Ventos saca al lateral. Machado para Villalba. La pierden aquí los jugadores. La recupera Huracán. Pelotazo largo para Ventos, que no puede. Ventos de vuelta. Pavón del Valle mete pelotazo largo para la corrida de Gómez. Recupera Guaraní. Lateral para Huracán. Huracán que está haciendo un trabajo espectacular en la posesión del balón, en el ataque, en la presión. No lo deja salir jugando a Guaraní. Lateral para Huracán que se viene por la derecha. Leandro Ríos. El número 5 mete el centro. Despeja Lucas Vera. La tiene allí Santiago Duarte. Es recientemente ingresado en Guaraní. ¿Cómo vamos con la transmisión, Alan? Ponele en vivo, en vivo, en vivo. ¿Cómo vamos con la transmisión, Alan? Va bien, está... Aguántenos, que se viene. Pavón, la pierde Pavón. Machado, otra vez. Aquí la tiene Vergara. La aguanta Vergara para Del Valle. El centro. Vallejo que corta. La pelota abre Sals, Rodrigo. La esquina para el globito de Rocamora por el lado derecho. 1-0 con Huracán. Cuando llevamos 16 minutos del primer tiempo, le pegan al arco. Hay un rebote, piden córner. Saque de arco, dice el árbitro. Mensaje, saludamos. A ver si saluda, ¿qué dice? A rodar transmisiones comenta. Saludos amigazos desde Corrientes. Gracias, muchísimas gracias, amigo, por seguirnos desde Corrientes. Atención que se viene Guaraní. Le pasamos. Seguí, Alan, un poquito. Pelotazo largo. La saca Lucas Noguera con un zurdazo a la tribuna. Saludos a Alejandro Arguello de Rodar Transmisiones, que nos está viendo. Gracias, querido Francisco. Cuando se hace con pasión y amor, se disfruta el doble. Y es justamente lo que nos está pasando a nosotros. Cuando se hace todo con pasión, amor y todo pulmón, se disfruta el doble. Así es, mi hermano querido. Saludos desde Posadas Misiones. Se viene el tiro de esquina. Colorido. Impecable. Alan y Dayana en la transmisión con las cámaras. Se viene el tiro de esquina. Lo va a ejecutar Agustín Villalba. Pierde Guaraní en 18 minutos. Toca hacia atrás para Machado. Machado que aguanta, lo presiona muy bien allí. Mete el centro. Saca de cabeza Márquez. Se viene Guaraní por derecha con Santiago Duarte. Duarte que la pisa. Va a meter el centro. Rebota y la despeja Rodrigo Sáenz, que va a meter el pelotazo largo para la corrida de Pavón. Pavón que la tiene. La toca para Gómez, que abre la cancha. Ventos que la aguanta. Gómez que va, la pierde con Lucas Noguera, que mete el pelotazo. La tiene Alan Almirón para Villalba.
Offside de Mauro Gómez. No pasó nada, dice el juez. Tiro libre para el equipo de Guaraní. Estamos en vivo en Futboleros, tu canal. Desde el primer día con la campaña de los equipos de Misiones en la Liga Posadeña de Fútbol. El Decano, 1 de mayo, Atlético Posada, Guaraní. Apertura 2025 entre Guaraní y Huracán. Lo gana el Globito en 20 minutos de este primer tiempo. Saludamos entonces también a Sergio Sotelo, que estuvo desde el principio en YouTube. Este lleva en vivo todos los partidos. Muy pronto estaremos con el partido Atlético Posadas, la cantera por los octavos de final del torneo provincial de la Federación Misionera de Fútbol. Se viene Guaraní al ataque en busca del empate. Denis Benítez. Atención que si le puede pegar, le pega bien. Se mete al área, se enrieda con la pelota. Lo despeja Rodrigo Sals. Y este partido lo gana Huracán con este resultado. Guaraní es el campeón. A menos que venga el segundo gol y fuerce a los penales. Máximo Duto acá alambrado. Tenemos algunos mensajes para leer, Alan. ¿Algún mensaje que le quiera dar vos a la gente que nos está siguiendo? Muchas gracias a la gente que nos está apoyando y nos está aguantando en toda esta transmisión porque tenemos muchos problemas. Costó mucho llegar a esta transmisión el día de hoy, ¿no es cierto? ¿Qué opinás vos? Sí, costó mucho porque hubo muchos problemas, lamentablemente. Pero estamos acá al pecho. Sí, y eso vamos a intentar hacer siempre. Bueno, gracias. Seguimos en vivo de este torneo Apertura 2025. De mantenerse este resultado, Guaraní es el campeón. Con la 16 y la 18, Rojas y Gonzalo Cardoso. Agotar todas las naves. Se va Mirón y Rojas. Che, ¿los marcadores dónde están los resaltadores? Alan, ¿los resaltadores dónde están los marcadores? ¿Estaban allá? Fíjate. Tiro libre, Huracán. Tira al medio del arco. Se viene. De Guaraní, se viene Machado. Pelotazo para la corrida de Rojas. Que la pierde. Defensa central número 2 de Huracán. Con Márquez. Que la desvía al córner. Córner para Guaraní. Por el lado. Ríos se queda con el balón. La despeja. Mete el pelotazo largo. Atención que se viene Huracán. Muy bien Joaquín Machado defendiendo. La recupera rápidamente Huracán. Pavón. Ríos. Márquez. Del Valle. Le pegaba.
Con la pierna derecha a colocar. Me gustaría ser parte de futboleros en los partidos. Qué grande. Vamos a ver cómo podemos hacer para incorporar al equipo de trabajo. En estos momentos estamos con reducción de presupuesto, así que está medio que grande, Sergio, gracias. Le mandamos un abrazo grande desde aquí, desde el Estadio Guaraní, a Antonio Franco. Un abrazo de corazón de nuestra parte. Seguimos en vivo aquí desde el Estadio de Guaraní. Sac Vallejos. Le queda la pelota. Mauro Gómez que la pelea. Lateral para Guaraní. Se viene Machado. Machado que toca para Duarte. Machado otra vez. Mete el pelotazo. Despeja. Muy bien Sals. De cabeza nuevamente Sals. Denis Benítez. Se viene Huracán. Con Gómez. Rodrigo Gómez. Recupera Guaraní. Pelotazo para la corrida de Agustín Villalba. Se viene Villalba. No alcanza. Lateral para Huracán, que lo hace rápidamente para su capitán del Valle, que toca hacia atrás. Estamos acá entre medio de la gente transmitiendo. Gracias a la gente que se la banca porque tenemos que estar relatando, filmando. Bueno, así estamos. Se viene Villalba. Atención, se engancha Villalba con Ríos. Ahora hay falta que le cobran a favor de Guaraní por el lado izquierdo. Tiro libre desde el lado izquierdo para el equipo de Guaraní. Tiro libre por el lado izquierdo para el equipo de Guaraní, que se viene en búsqueda del empate. Le va a pegar Villalba. Villalba le pega derecho al arco. ¡Ríos! Con una falta en ataque ahí. El árbitro saca rápidamente. Sale Huracán jugando. Gana Huracán 1-0, 30 minutos de este segundo tiempo. Atención que se viene Huracán, guarda que puede venir Esquilo. Tiro de esquina desde la izquierda, peligrosísimo para Guaraní. Vergara pide el balón, lo va a ejecutar Vergara. Gracias a todos los que están conectados a nuestra transmisión. Finalmente se reforzó la seguridad y se logró iniciar el partido este. Ahora se escucha el cántico de ambas. La cancha, lo vas a entender. Se viene el tiro libre de esquina, la despeja muy bien Overa. Aquí la roba. Nuevamente la recupera la Rosa. Atención que puede venir el segundo, le pega al arco. Le pegó de pierna sola, le salió muy malo, muy flojo el tiro. Agradecidos con los cánticos de las hinchadas. Hermoso clima de fiesta de fútbol. No se vivía un clima de fiesta así como este en este estadio de fútbol tradicional de Misiones, de Posadas, más especialmente. Se viene Huracán, pero la roba Villalba. Villalba que engancha, lo presiona del Valle. Este capitán que tiene Huracán.
Cruce de palabras. Atención, se calienta el ambiente. Está bastante caliente el partido. Esperemos que termine en paz esto. En el día de hoy. Acá hay mucha gente con familia en la cancha. Familia entera que viene a mirar el partido de fútbol. Esperemos que termine todo en paz, muchachos. Atención que lo presiona muy bien, le gana. Excelente de Rosa. Se va por la izquierda, atención. Cruza Vallejo. Cuerpo a cuerpo. Gana el de Guaraní. Saque de arco para el ex. Sergio Sotelo comenta, me gustaría hacer un móvil adentro del estadio en la previa. ¿Alguien más? Otro mensaje. Muchísimas gracias a todos los que están allí conectados en vivo, dejando sus mensajes. ¿Qué pasó? 33. Viene el saque lateral, se viene Huracán. Hacia Huracán por el lado izquierdo. Hacia atrás. La tiene Guaraní por el lado izquierdo, derecho. Villalba. No, sí. Para Guaraní, Antonio Franco. Se prepara un cambio también en Huracán. Mientras tanto tenemos el tiro libre de riesgo a favor de Guaraní. Hay un jugador lastimado allá de Huracán. Están pidiendo el cambio. Vamos a ver qué pasa. Atención que se viene Huracán. La contra Vergara. Pelotazo. Número 11, Ventos contra Noguera. Se gana la amarilla. 37 minutos. Impresionante Noguera cómo salió Ventos. Directamente fue para Roja. Roja, sí señor. Si lo mirás con detenimiento, esa patada le podría haber prácticamente lastimado muy feo la pierna. Ahora se están juntando. No, por favor muchachos, no se peleen. Todo lo que pase dentro de la cancha se traslada afuera, por favor. Ya tuvimos incidentes al comienzo. Les pedimos a todos que se calmen un poco. Los hinchas también no colaboran mucho con los insultos. No son buenos los insultos. Bueno, mientras tanto,
2 cambios en Huracán. Ingresa el número 13 y 17 van a ingresar. Ya les decimos quiénes son. Mientras tanto, le pone color la hinchada, todo el panorama de violencia, de insultos. Lamentablemente durante muchísimos años se fue naturalizando esto en el fútbol, algo que no debería ser natural, sino que deberíamos combatir y corregir. Desde aquí, desde donde estamos nosotros, se siente el olor de las bengalas de los fuegos de artificio, pero acá tenemos corriente de aire, gracias a Dios, donde estamos nosotros. Colorido que le da la hinchada de la franja. Guaraní se está coronando campeón con este resultado, pero todavía falta. Seguimos viendo el partido. En Huracán. Barquinero con la número 17. Faltan 4 minutos más lo que agrega a este tiempo reglamentario para que Guaraní sea campeón. En estos momentos, Guaraní está siendo campeón por el resultado global. A menos que Huracán haga un gol y lleve este partido a los penales. Tenemos muchos televidentes en vivo. Gracias a todos por los que están allí conectados. Saludamos muy especialmente a Claudio Valla, un gran amigo que conocimos a través de las redes de interés. Y gracias a su apoyo y gestión, el Líder TV, que es nuestro otro medio digital y te damos las gracias por tu apoyo y tu gestión, por ayudarnos a colaborar. Mientras tanto, si podemos enfocar allá, los policías y jugadores le piden a los hinchas que se bajen del alambrado porque se puede producir un accidente. Muy contenta la hinchada guaraní, hacía y no salía, pero está más cerca que antes, ya que hace mucho tiempo que Guaraní no da una vuelta olímpica aquí en su estadio. En los prevaleció el buen fútbol, el buen juego del Club Atlético Bartolomé Mitre, que por si fuera poco es el archirrival de Guaraní. Así que imagínense cómo estará la hinchada Guaraní en estos momentos. Atención que la pelota queda a Mauro Gómez. La despeja el defensa Huracán. Machado mete el centro, Ríos que sale a cortar, se choca con el defensa. La pelota le queda, atención, gol. Lo que me salió. Le pegó como pudo Ríos. Perdón, no era Ríos, me estoy confundiendo con el de Huracán. Como pudo le pegó Santiago Duarte, la pelota fue por arriba del travesaño. Se incendia el estadio de Guaraní. Una locura. Una verdadera locura. Guaraní se está coronando campeón, muchachos. Si sos hincha de Guaraní, de Huracán, ya tenemos tiempo cumplido. No sabemos cuántos minutos
Va a adicionar el juez. Estimamos unos 10 minutos aproximadamente. Todo lo que se perdió en el día de hoy. Guaraní está saliendo campeón en estos momentos del torneo Apertura. Como les dije, 10 minutos aproximadamente. 7 minutos búsqueda de gol. La pelota le queda para Vera. Mete pelotazo largo. Pelotazo largo. Para la corrida. La Roseral para Guaraní. La pierde en el medio, falta contra Denis Benítez. Cobra el juez. Tiro libre para Guaraní. Este juego le conviene a Guaraní. Centro que ya lo cobra. Mete en el pelotazo largo. Cabecea muy bien Lucas Novera. Benítez. Benítez para Vera. Vera para Cardoso. Se viene Cardoso. Nero. ¿Cómo estamos con el monitoreo, Alan? Y atención que va a meter el centro. Mauro Gómez. ¡Gol! ¡Gol! ¡Campeón! La franja le dice aquí a todos los hinchas que van a levantar Copa de la Liga. Ya no queda nada. Huracán tiene que hacer 2 goles más para forzar los penales. Ya no hay más tiempo. Guaraní defiende con alma. Se está coronando la apertura 2025 de la Liga Porteña de Fútbol. Para que no corra el tiempo, para que se termine este partido y que Guaraní pueda gritar: ¡somos campeones! Meten un pelotazo, queda bollando, va Mauro Gómez con Ríos. Offside, cobra el árbitro, el juez de línea. Los policías comienzan a preparar la seguridad para lo que va a ser la salida, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Una fiesta se vive aquí en Villa Sarita, como hacía mucho tiempo no se vivía en este prestigioso y tradicional estadio. Atención que el Vergara puede venir aquí el segundo Huracán, le pega al arco. Arriba del travesaño. Saque de arco para Guaraní, ya no queda nada. Se termina este partido. Se termina el torneo Apertura. Guaraní se está consagrando campeón. Cobra el árbitro del encuentro. Saque de arco. Lucas Denis Benítez. Otro pase para Mauro Gómez, offside. Tiro libre para el Globito. Si sos hincha de Guaraní, disfrutalo, escuchá los cantos, que seguramente lo viviste cuando eras un pibe y venías a la cancha en los 80. Guaraní está consagrándose campeón del torneo Apertura 2025 de la Liga Posadeña de Fútbol. Mauro Gómez la peina para Villalba. Si la hacen bien puede venir el segundo aquí. Por izquierda. Engancha Villalba. Se anima otra vez, se mete al área. Mete el centro. Muy larga. Se pasa de largo. Cardoso no podía empalmar la pelota.
Y ya estamos por terminar este partido. Guaraní está ganando este partido. Atención, ya no queda nada. Se está jugando de chapa nada más. Se viene Huracán, se viene Guaraní. Pelotazo largo. Lateral por la derecha. Saque lateral para Guaraní. ¿Hasta cuándo se va a jugar este partido? Ya pasó el tiempo de adición. Vemos que se está desplegando mucha gente hacia el campo de juego. Este partido tiene que estar terminado ya. Tiro libre para Huracán. Se incendia el estadio. La hinchada de Guaraní que canta. Lo festeja. Manotazo allí. La despeja Noguera. Se viene Piñeiro. La toca para Da Silva la pelota. Saque de arco. Guaraní. Campeón de la Liga Posadeña de fútbol. Guaraní, campeón, campeón, campeón. Guaraní, campeón del torneo Apertura 2025. Guaraní es el actual campeón del torneo Apertura 2025. Comienzan a desplegar las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad para despejar el estadio, para que vaya saliendo la gente. Nosotros vamos a ver qué podemos hacer, si podemos o no entrar al campo de juego. La verdad que no creo, por todo lo que pasó hoy, pero bueno, vamos a ver si lo podemos hacer. Mientras tanto, te dejamos con la fiesta de Guaraní campeón.
Entrar al campo de juego. Como verán, mucha gente se está desplegando aquí. ¿Contento? ¿Contento, amigo? ¿Contento por el campeonato? Vamos, te por acá. A cualquiera nomás. Yo estoy, no, pará, monitoreame a mí, tranquila. Entrá y fíjate si salgo. Estamos dentro del campo en vivo, ¿no? A ver, Dayana, ¿qué me decís? Si me escuchás, si se ve bien. ¿Se escucha? Pero gracias a Dios salimos adelante. Estamos acá, como pueden ver, dentro del campo de juego, buscando entrevistas. Acá vamos a ver si Santiago Benítez está con la familia. Santiago. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Felicitaciones por el campeonato logrado. Muchísimas felicitaciones. Gracias. Premio a un esfuerzo que venimos haciendo durante todo el año, así que muy contento. ¿Cuánto valió ese golazo de cabeza que metiste el pasado fin de semana? Tal cual, como vos decís, ahora que me pongo a pensar, valió mucho para poder tener el campeonato, así que bueno, no. Baja. Para los hinchas de la franja que están en vivo. No, una locura lo que acompañaron, todo el partido alentaron, así que bueno, más que agradecimiento y bueno, pensar en lo que viene, que de ser... Así pasó Santiago Benítez, gracias Santiago, siempre muy amable, un crack dentro y fuera. Vamos a ver quién. Y ahora, ¿se escucha? Estamos en vivo, seguimos en vivo, ¿se escucha bien o no? Fíjate si le... ¿Eh? ¿A quién? Ah, bueno, pero podemos ir para allá. Vamos a ver si podemos entrevistar a Matías Cantero. Ahí Dayana fue a buscarlo. Bueno, esperamos acá. Que promete para todo lo que viene. Ya. Se está sacando un par de fotos allí. Vamos a esperar por Matías Cantero. Futbolero Matías Cantero en exclusiva. Muchísimas gracias a todos. Estamos en vivo, seguimos en vivo. Sus fotos. Bueno. Vamos a buscar a Matías Cantero. Matías, felicitaciones Matías, un triunfazo, la verdad, un partidazo. Bueno, buenas tardes, buenas noches, gracias porque sinceramente una final no se juega todos los días. Quizá como hablamos en el vestuario somos unos privilegiados de poder haber conocido este deporte tan lindo y bueno, Dios nos dio la oportunidad hoy de conseguir un título más. Qué buenísima estuvo el partido, qué importante fue el gol de Santiago Benítez. Decía el partido anterior que le daba esa ventaja de 2 goles, con el 1-0 se complicó bastante. Claro, sí se pasa que 2-0 a veces es un resultado mentiroso. Por ahí venís bien y de gol por ahí pasa lo que pasó, esa desgracia ahí que atrás nos confundimos, pero bueno, son cosas que pasan, cosas que se aprenden y hay que seguir mejorando, pero bueno, gracias a Dios este título queda acá en la franja, a lo que todos soñamos y a lo que todos queríamos. Tenemos mucha gente conectada, si querés enviar algún mensaje, algún saludo.
Bueno, primero darle gracias a Dios, ¿no es cierto?, porque me dio la oportunidad. Y si me trajo acá es por algo, entonces este club va a seguir creciendo. Gracias. Esto también es especial para Benjamín, para Emma, para mis 2 hijos que hoy no están acá, pero que esto es para ellos, para mi familia, mi madre, mi padre, para la gente que siempre me apoyó y este es para toda la gente que viene a apoyar hoy. Excelente, Matías Arquerazo para Guaraní, para lo que sigue. Te deseamos el mejor de los éxitos. Gracias, gracias. Bueno, seguimos aquí en el estadio, adentro de la cancha. Tenemos que esperar un poquito a ver si logramos mostrar la premiación. Nos vamos a meter. Por el momento cae un poco la señal, pero con paciencia. Vamos a meternos un poco más entre la gente. Vamos a ver si podemos entrevistar a algún otro jugador de Huracán. Muy bien, estamos con Río de Club Atlético Huracán. ¿Qué te pasó que saliste del partido? ¿Qué lesión tuviste? Una contractura más que jugó en contra, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Tenés información más precisa de todo lo que sucedió? Porque nosotros estábamos allá arriba y veíamos una pelea entre hinchas allá por una bandera y después se fue escalando y vimos infantería del otro lado. La puerta de la esquina de allá estaba abierta y ahí ingresaron algunos hinchas de Guaraní que entraron y empezaron a pelear con los hinchas nuestros. De afuera tiraban las piedras y se armó un tole-tole dentro de todo. O sea que fue una pelea entre hinchas de los dos clubes, digamos. Claro, empezó Guaraní, que entraron ellos al lugar donde estábamos nosotros, que no tenían por qué estar ahí si la hinchada de ellos está del otro lado. Claro, entiendo. Qué pena, ¿no? Quería felicitarle, nosotros venimos siguiendo la liga y quería felicitarle el nivel de juego que tiene Huracán. Yo vivo allá cerca del barrio de Club Huracán. La verdad que cuando vi cómo jugaban el primer partido, el partido anterior, es como que entraron más de golpe, casi goles. Dijeron que es muy buen equipo, y la verdad que quedó demostrado en la final. Y sí, somos un equipo joven, tenemos más que nada. Hay 2 o 3 que vienen de otro lado, pero estamos todos bien eso también. Sí, la verdad que muy buen juego tiene el equipo Huracán y está para grandes cosas, como yo lo pude ver del partido anterior y este partido. Fueron los únicos que le hicieron subcampeón. Muchísimas gracias. La verdad, una lástima. Tenemos gente en vivo, Dayana, ahí. Sigue gente conectada. Tenemos gente en vivo que estaban mirando. Si querés dejar algún mensaje, algún saludo. Gracias por tu tiempo y bueno, nos podés ver en @futboleros439. Muchas gracias. Felicitaciones, capo.
Gracias a nuestra transmisión, futboleros, gracias a todos por acompañarnos durante toda nuestra campaña de apertura del año. Jorge, Deportivo Futbolero, estaremos muy pronto, Dios mediante, en donde el fútbol nos llame. Amigo, en directo, la cantidad de inconvenientes que soy, que fueron ajenos a nuestra voluntad, estaba todo preparado para que salga todo bien, pero son cosas inesperadas que surgen en el momento y a veces no depende de nosotros poder resolverlas. Así que muy bien, nos vemos. Chau, chau. La carne y el pollo subió también.